Hola a todos una vez más, soy Seb de My Sweet Torment y hoy os voy a enseñar cómo poner a punto una guitarra. Como veis, ya tengo todos los materiales sobre la mesa y la guitarra, que en este caso es una Schecter, está totalmente desmontada a excepción de la circuitería. Bueno, voy a empezar con la limpieza de trastes, que en mi caso voy a utilizar este producto, que cada uno elija el que prefiera y que se cerciore bien de si es compatible con las maderas que tiene su guitarra. Como veis, sale bastante porquería, así que repetir el proceso las veces que hagan falta. Bien, ahora ayudándonos de una lija especial de limado de trastes, en este caso a mí me venía esta en el paquete, empezamos a pulir los trastes uno a uno hasta que queden bien brillantes, no os cortéis. Bueno, para finalizar y darle brillo, vamos a darle este producto en crema. Buenas, en este vídeo voy a explicar cómo ajustar un puente flotante. Como veis, ya tenemos puestas las nuevas cuerdas y ahora simplemente hay que tensar y destensar con las cuerdas y con los muelles que hay en la parte posterior para lograr el equilibrio perfecto y que el puente quede totalmente recto. Yo he afinado la guitarra con la afinación que tengo, cada uno tendréis que afinarla con la afinación que queréis usar. Y en mi caso, como he cambiado el grosor de las cuerdas, como veis, ejercen más o menos tensión, depende del cambio que hayáis hecho, y en este caso me dejan el puente más hundido que antes. Entonces ahora aflojaré un poco los tornillos para que el puente tire hacia arriba y tensaré las cuerdas hasta que vuelvan a estar afinadas, y así jugaré hasta que quede totalmente recto. Para mayor comodidad, lo que podéis hacer es coger directamente estos tornillitos y los giráis hasta tenerlos más o menos a la misma altura todos. Así después, cuando ya esté totalmente afinada la guitarra, lo tendréis mucho más cómodo para tensar y destensar el último ajuste. De esta manera conseguiréis una afinación perfecta. Como veis, ya he conseguido afinar totalmente la guitarra, la tengo totalmente ajustada y afinada a la perfección, y el puente ya está totalmente recto con respecto al marco de la guitarra. Bueno, muchos de vosotros pensaréis que con tener la guitarra afinada y limpita ya basta, y con tener el puente ajustado ya la leche, pero realmente no hemos hecho más que empezar los ajustes. Ahora queda la madre de todas las putadas, que es ajustar el puente flotante octavando, o como lo llama mucha gente, quintando, y luego ajustar el alma. Solo de esta manera tendremos totalmente ajustada la guitarra. Hasta entonces, yo si fuera vosotros no me metía al estudio ni loco, así que poner mucha atención porque voy a explicarlo muy sencillo y muy rápido y muy por encima para que cada uno podáis hacerlo en vuestras casas y sin ninguna herramienta especial.
En este siguiente vídeo voy a enseñaros a cómo ajustar el mástil de una guitarra y cuál es la función del alma. Solamente necesitaremos dos cosas, una llave Allen y una regla. Bueno, voy a explicaros cómo ajustar el mástil. Dependiendo del fabricante podéis tener el acceso al alma o bien aquí, que es donde acaba el mástil, o bien en la parte de la pala. En nuestro caso lo tenemos en la parte de la pala, que es bastante menos engorroso que tenerlo en la zona de donde acaba el mástil. Como veis, simplemente es coger, introducir una llave Allen y girar o para un extremo o para el otro. Y ahora os explicaré por qué. Para que entendáis un poco cómo funciona lo que es el alma de la guitarra o del bajo, es una varilla que va desde la pala por el medio hasta el final del mástil, y lo que hace es tensar o destensarse. Es una varilla roscada. Entonces, si yo tuviera, por ejemplo, el mástil muy tensado, subiría hacia arriba, y si lo destenso, lo que es el alma, bajaría hacia abajo. El punto óptimo sería que estuviera totalmente recto, y eso lo podemos comprobar de una manera muy fácil. Con la regla lo ponemos sobre el traste 12 y no tiene que bailar de izquierda a derecha. En este caso, como veis, baila. Eso quiere decir que no está recto el mástil. Pero también tener en cuenta que no tenemos puestas las cuerdas. Entonces lo que haremos será, una vez colocadas las cuerdas, ajustar o bien tensando o bien destensando, de manera que luego cuando pongamos de nuevo la regla no baile ni izquierda ni derecha, ni arriba ni abajo. Y así tendremos totalmente recto el mástil. Esto ayudará a que no nos trastee, a que esté bien cómoda la guitarra y en general a que no se apaguen las notas y podamos ejecutar mejor lo que son los acordes y los armónicos. Una vez que están puestas las cuerdas, vamos a poner en el traste 12 la regla en el medio y vamos a comprobar si baila. Como veis, en mi caso solo baila un poquito. Entonces lo que voy a hacer es, con ayuda de la llave Allen, tensar o destensar el mástil en función de lo que necesite. Bueno, en mi caso he tenido suerte, ya que con un mínimo ajuste ya está el ajuste del alma perfecto. Vosotros intentar tensando o destensando muy poquito, probar a ver cómo va reaccionando el mástil. Y vuelvo a repetir una y otra vez, tener cuidado con tensar demasiado. Si no, esta lámina de aquí, que es donde tienen los trastes para que me entendáis, puede rajarse o bien salirse hacia arriba. Y en ese caso es peor el remedio que la enfermedad. Como veis, en las sillitas del puente, las sillitas son estas de aquí, están haciendo como una especie de escalera. Generalmente los puentes fijos quedan más o menos así. No estoy diciendo que tampoco tengáis que tenerlo exacto, pero más o menos el 90% de las veces el dibujo suele ser así. La primera hasta la tercera va bajando y luego otra vez desde la cuarta va bajando otra vez en forma de escalera. Entonces, para quintar lo que tenemos que hacer es una cosa muy sencilla. Desde lo que es la cejilla hasta el traste 12, hasta aquí, tonalmente tenemos una distancia que es una octava. Pues desde el traste 12 a esta cejilla que digamos que hace el puente, que no es una cejilla, pero vamos, es como si lo hiciera, tiene que haber la misma distancia tonal. Eso quiere decir, si yo tengo un mi o un re o un do o lo que queráis en el traste 0, cuando pulso en el traste 12 tiene que dar exactamente la misma nota. Y en el 24 también debería dar, pero ahora vamos a centrarnos en el 12, que es el que dice que es el octavado, vamos, que es la octava. Entonces, yo pulso, está perfectamente afinado.
Y ahora cuando hago en el traste 12 está un poco ido. Entonces ahora lo que tengo que hacer es ajustar mediante este tornillo Allen, echar hacia adelante o hacia atrás lo que es la pieza, para que cuando tenga la cuerda en suelto en el traste 0 y en el traste 12 la afinación me dé exacta y perfecta. Vamos a ponernos a ello. Bueno, ya tenemos la guitarra a punto. Yo la verdad solo he tenido que ajustar lo que es la segunda cuerda porque el resto lo tenía bien pintado. Entonces, simplemente ahora si queréis la limpiáis un poquito o le echáis un poco de protector para cuerdas y ahora sí que estaría preparada para poder grabar o dar un concierto. Espero que os sirva para no gastar mucho dinero y para que tengáis vuestro equipo en mejores condiciones. Hasta la próxima.